Buenos días. Hemos visto en los temas anteriores el problema de la metafísica, apariencia y realidad, que aparecen mucho los empiristas. Así que nos vamos a ir hoy a la fotocopia 13. No hay presentación de esa con brillos que no se ve, sino fotocopia 13. Y esto nos va a servir para hacer un repasito, ¿de acuerdo? Vamos a ver muchas cosas que ya hemos tratado y alguna poca nueva. El empirismo se desarrolla en Inglaterra como corriente opuesta al racionalismo continental y sus últimos representantes pertenecen ya a la época de la Ilustración. Ya sabemos, el racionalismo se da en el continente. ¿Qué es el continente? Pues Francia, Descartes, Spinoza vive en los Países Bajos, Leibniz es lo que decimos hoy en día Alemania, aunque Alemania no existía, ¿no? Y en cambio el empirismo, que es posterior, se dará en las islas. ¿A qué me refiero? Pues Escocia, Gales, Irlanda, Inglaterra, lo que llamamos el Reino Unido hoy en día, que no va a ser Reino Unido hasta un poquito después, ¿verdad? Y como es posterior, muchos de los empiristas serán ilustrados. Por ejemplo, Hume. Hume es uno de los ilustrados. Hay que buscar sus raíces en el auge de las ciencias de la naturaleza y el desarrollo del método experimental en Inglaterra. Si los racionalistas tienen como modelo de la filosofía las matemáticas, ya hemos visto que Descartes y Leibniz son grandes matemáticos, en cambio los filósofos empiristas tendrán como modelo la ciencia experimental, la física de Newton. Por ejemplo, Hume dirá que él pretende en filosofía hacer lo mismo que Newton ha hecho en ciencias. Los empiristas consideran que la experiencia sensible es el origen y el límite de todo conocimiento. El alma carece de ideas innatas. Todo conocimiento parte de datos sensoriales y no puede ir más allá de ellos. Bien, ¿qué caracteriza a estos señores que no son todos iguales? A Locke, Berkeley y Hume, que todos ellos consideran que hay que partir de la experiencia y que por tanto no nacemos con ideas innatas. ¿De acuerdo? Los racionalistas, en cambio, consideran que nacemos con ideas innatas. Y aquí mi broma, poquitas, para que no es lo que nacemos sabiendo todo. Ningún autor jamás dijo que nacíamos sabiendo todo. ¿Vale? Lo de poquitas es una broma que no pongo en un examen. Nacemos con ideas innatas, innatas quiere decir de nacimiento, y en cambio los empiristas tienen esta teoría de que somos una tabula rasa, que quiere decir un papel en blanco. Nuestro alma no tiene conocimientos, no tiene ideas cuando nacemos, ¿vale? Pero, cuidado, no son los primeros. También Aristóteles y Santo Tomás consideran que nacemos sin ideas, todo procede de la experiencia. Pero hay una diferencia, que los empiristas dicen que es el origen, pero también el límite. Empezamos con la teoría de los límites del conocimiento, no solo de dónde viene nuestro conocimiento, sino dónde termina. Por ejemplo, Aristóteles, como hemos visto y volveremos a ver, trata de Dios. Y, por ejemplo, Santo Tomás, como indica el nombre, Santo Tomás de Aquino, demuestra la existencia de Dios. Bien, pues obviamente Dios va más allá de la experiencia. Para Aristóteles y Santo Tomás, el conocimiento se inicia con la experiencia, pero no se limita a la experiencia. Y esa va a ser la gran diferencia entre el empirismo moderno y el empirismo antiguo. Es más, en algunos libros de textos dirán que los únicos empiristas son los ingleses, y en otros libros de texto dirán el empirismo de Aristóteles. Da igual, son minucias, pero para que veamos que incluso es debatible. En consecuencia, niegan la posibilidad de la metafísica y son nominalistas, es decir, nuestros conocimientos no representan esencias universales inaccesibles al conocimiento sensible, sino que son únicamente nombres o palabras que sustituyen en el lenguaje una pluralidad de individuos semejantes. Bien, ya habíamos visto en el tema de la metafísica que los empiristas consideran que la metafísica no puede ser una ciencia. La metafísica, que desde Descartes trataba de Dios, alma y mundo, bueno, pues son justamente tres sustancias, tres ideas que no se experimentan y por lo tanto es inaccesible al ser humano. Son nominalistas. ¿Qué quiere decir esto del nominalismo?
El nominalismo quiere decir que para estos autores el hombre no es algo real. Existe María, Pedro, José, pero no el hombre. Bien, pero para mí me es útil tener la palabra hombre porque es más fácil que yo entre y diga a los alumnos de primero A que empiece con la lista y decir los 35 alumnos de primero A. ¿De Entonces es por economía. Siempre pongo ejemplos del ser humano porque tenemos nombres propios, pero podría decirlo de las mesas. Vale, pues entonces en vez de poner un nombre a cada mesa, pues tengo justamente esta posibilidad de este nombre genérico de mesa. Pero no existe la mesa, existe la mesa rota que está en primera fila y la mesa manchada que está en la tercera fila del aula. Existen las mesas particulares, no la mesa universal. Además, critican los dos conceptos clave de la metafísica medieval y racionalista. La sustancia y la causa no son probablemente nada real en el mundo. No son sino términos que designan hábitos mentales nuestros. Bien, dos temas clásicos quiere decir que vienen desde Aristóteles, serán la sustancia y la causa. Sustancia. La B la pongo yo, ¿os acordáis? Es un truco para acordarnos que la sustancia es aquello que subyace a los cambios. Y las tres sustancias, esas que no se pueden ver, ni tocar, ni oler, pero se pueden pensar, eran Dios, alma y mundo. Bueno, pues los empiristas justamente van a empezar a dudar que existan las sustancias, aquello que subyace a los cambios y aquello que no se pueda percibir. Pero Hume también empezará a pensar acerca de la causalidad, es decir, el principio que establece que algo sea la causa de un efecto. Es decir, que hay una conexión necesaria entre A y B. Porque yo veo A y luego veo B, pero que A sea la causa de B es lo que no veo. ¿Vale? Ayer me miraste mal, hoy me he caído por las escaleras. ¿Me has echado mal de ojo? Pues no, no tiene relación. A lo mejor es cierto que me miraste mal y a lo mejor es cierto que me caí por las escaleras, pero no tiene relación. Otro ejemplo, los ejemplos tontos a la profesora no se ponen en los exámenes. Ayer, dice tu madre, ibas descalzo, has pillado frío, por lo tanto, por eso hoy estás con ese constipado. Ir descalzo, pasar frío, nos dicen nuestros científicos, no tiene relación con un constipado. Sabemos hoy en día que es una cuestión de bacterias o virus las enfermedades, no el frío o el calor. ¿De acuerdo? En este momento de pandemia, por ejemplo, están hablando acerca de si la vacuna causa los trombos. Como cada vez vacunamos a más gente y además se está vacunando justamente a las personas muy mayores que tienen muchas enfermedades, bueno, pues no es de extrañar que alguien salga de vacunar y justamente se muera a los 5 minutos. Ya, pero lo que hay que establecer, ¿fue la vacuna o este abuelito o esta abuelita que vino o este jovencito ya tenía alguna enfermedad o la causa fue otra? ¿Vale? Una relación temporal no es una relación causal. Y justamente lo que se da cuenta Hume es que la causa no la veo. Yo veo A y veo B, pero no veo si A es la causa de B. Una discusión muy interesante para cuestiones científicas. ¿Qué nos dice Hume? Si repetidamente hemos observado que un fenómeno sigue a otro, esperamos que aparezca el primero después de aparecer el segundo. Y a este último lo llamamos causa y el anterior efecto. Algo parecido sucede cuando observamos una serie de cualidades que se hallan habitualmente reunidas. Pensamos que hay un sujeto o sustancia que explica su enlace permanente. ¿Vale? Tenemos hábitos, tenemos costumbres, estamos acostumbrados y nos parece que siempre que ocurre A, ocurre B. Bien, si nos vamos al ámbito de las relaciones sociales, si por ejemplo yo he aprendido que si pido las cosas por favor, pues normalmente se me dan, pues seguiré utilizando el por favor, ¿no? Pero si voy a alguien y le digo, por favor, ¿me prestas 1000 euros? Pues probablemente me diga que no, por mucho por favor que haya dicho y por muy buen tono que utilice. Entonces, tenemos hábitos, pero la cuestión es, esos hábitos, esas costumbres que hemos visto, que por ejemplo el sol sale por el este,
¿me permiten suponer que el sol saldrá por el este mañana? ¿O es como yo he visto a lo largo de mi vida que si pido las cosas por favor se me conceden? Ya, pero no siempre. Entonces, a lo mejor mañana el sol no sale por el este. Lo mismo pasa con la sustancia. Si yo planto una semilla y me voy 15 años de España y vuelvo a los 15 años, no me encuentro la semilla, me encuentro un árbol. Pero yo supongo que la semilla se ha convertido en el árbol. Vale, hay algo que permanece. Pero ¿estaba ya viéndolo? No, no lo he visto. Es que yo supongo que hay algo que subyace a los cambios. El empirismo es pues una filosofía fundamentalmente crítica. Al rechazar la posibilidad de la metafísica, elimina los temas clásicos de la filosofía, Dios, el alma y el mundo, y se dedicará preferentemente a los problemas del conocimiento y a los problemas del hombre, moral, religión, sociedad, política, educación. Ya hemos visto esto. Metafísica es un saber abstruso, no vale la pena. Vamos a centrarnos en preocupaciones que le interesan a todo el mundo. Los principales representantes son Thomas Hobbes, Locke, uno de los principales teóricos del liberalismo europeo, Berkeley, que niega la existencia del mundo material, y David Hume, cuya influencia en el pensamiento de Kant fue decisiva. ¿Quiénes son los empiristas más importantes? Thomas Hobbes, el teórico del absolutismo; Locke, el padre del liberalismo, el padre del empirismo y el padre de una nueva rama de la filosofía, que es la teoría del conocimiento. Berkeley, un autor bastante original porque niega que el mundo exista, y Hume, que será el empirista más coherente y que será importantísimo porque, según palabras de Kant, le despertó del sueño dogmático. Kant al principio era racionalista y al leer a Hume pues se dio cuenta de todos los fallos que tenía el racionalismo. La corriente empirista se prolongaría en el positivismo del siglo XIX, que rechaza la metafísica en favor de las ciencias experimentales, y en el neopositivismo contemporáneo. ¿Vale? O sea que el empirismo ha seguido este rechazo a la metafísica, este rechazo a temas muy abstrusos, muy abstractos, se ha vuelto a dar, por ejemplo, en estas dos corrientes que son muy posteriores. Según Locke, la sociedad procede de un pacto y consenso entre los hombres, por el que estos se someten a la voluntad de la mayoría, pero los gobernantes actúan solo por el mandato popular y son responsables ante el pueblo de su actuación. Bien, como recordaréis, los empiristas no solo son importantes por su teoría del conocimiento, sino también por su teoría política. Sí, Hobbes es el padre del absolutismo, Locke es el padre del liberalismo. Y vamos a ver este texto que nos permite ver una teoría política, no de la teoría del conocimiento, ¿vale? Y podemos justamente comparar este autor, este liberal, Locke, con Hobbes, que es anterior, también inglés, y con Rousseau, que es posterior. ¿De acuerdo? Si el hombre es tan libre como os he explicado en el estado de naturaleza, si es señor absoluto de su propia persona y de sus bienes, igual al hombre más alto y libre de toda sujeción, ¿por qué razón va a renunciar a esa libertad y a ese poder supremo para someterse al gobierno y la autoridad de otro poder? Como vemos, si Locke es el padre del liberalismo europeo es porque defiende la libertad. Y según él es un derecho, y es un derecho natural. En el supuesto estado de naturaleza, supuesto porque no ha existido, es un supuesto, los seres humanos son libres. No solo son libres, sino, como veis, es señor absoluto de su propia persona y de sus bienes. Si nos acordamos de la teoría de Locke, según él, tenemos derecho a los bienes que sean producto de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, según Locke, tenemos ciertos derechos en el estado de naturaleza, ciertos. Tenemos derecho a la propiedad privada, tenemos derecho a nuestra persona, tenemos derecho a la libertad, ¿de acuerdo? Digo ciertos porque ya hemos visto que para Hobbes, en cambio, tenemos libertad absoluta. Justamente ese era el problema, que como puedo hacer lo que me salga, para decirlo de una forma fácil y rápida, pues entonces se convertiría el estado de naturaleza en la guerra de todos contra todos.
Segunda frase. La respuesta evidente es que a pesar de disponer de tales derechos en el estado de naturaleza, es inseguro que en este estado el disfrute de los mismos, encontrándose expuesto constantemente a ser atropellado por los otros hombres. En este texto, Locke se pregunta si también vivíamos en el estado de naturaleza, ¿por qué optamos por hacer un pacto? La teoría de Hobbes es más clara. Era el estado de guerra de todos contra todos. Era horrible, la vida era cruel, era breve, era solitaria, era horrorosa. Estamos deseando salir de ese infierno. Vale, aquí es un poquito más complicado. Entonces estamos viendo cómo lo resuelve. Esa es la razón de que los hombres estén dispuestos a abandonar esa condición natural suya, que, por muy libre que sea, está plagado de sobresaltos y continuos peligros. Tenemos, pues, que la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse en estados o comunidades, sometiéndose a un gobierno, es la de salvaguardar sus bienes. Esa salvaguardia es muy incompleta en el estado de naturaleza. Bien, el argumento de Locke es que en el estado de naturaleza que teníamos ciertos derechos, libertad, la propia persona, la vida, las propiedades, sí que teníamos esos derechos, pero no se protegían bien esos derechos. Fundamos un estado, ahora con mayúscula, no con minúscula, para que se proteja la vida, la libertad y la propiedad privada. Eso es un estado liberal. Cuidado, lo del estado liberal vendrá mucho después, ¿de acuerdo? Pero justamente decimos que es el padre del liberalismo, es el inicio, y vemos de dónde viene. Vale, entonces, vemos que tenemos pues que la finalidad máxima y principal que buscan los hombres al reunirse en estados o comunidades sometiéndose a un gobierno es la salvaguarda de sus bienes. Esa salvaguarda es muy incompleta en el estado de naturaleza. Perdonad, he vuelto a leer la misma frase que hemos visto. Salvaguarda de sus bienes, proteger la propiedad. Pero propiedad también es mi cuerpo me pertenece, ¿de acuerdo? En primer lugar, se necesita una ley establecida, aceptada, conocida y firme, para que puedan resolverse por ella todas las disputas que surjan entre los hombres. ¿Qué no había en el estado de naturaleza? Leyes, ¿de acuerdo? Nos acordamos que del paso del estado de naturaleza al estado con mayúscula, se supone que renunciamos a todo como Hobbes, no, renunciamos a las leyes, a elaborar las leyes, ¿de acuerdo? Nosotros hoy en día no elaboramos las leyes, se hacen en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, ¿no? Bueno, pues esto es el antecedente de nuestro sistema. En segundo lugar, hace falta un estado de naturaleza, un juez reconocido e imparcial, con autoridad para resolver todas las diferencias, de acuerdo con la ley establecida. En segundo lugar, si hay una disputa entre dos personas, en el Estado, una vez instaurada la sociedad civil, podemos ir a un juez y decir, oiga, que es que me ha insultado, oiga, que es que me ha robado, oiga, que me dijo que me iba a traer 100 millones de vacunas en 3 meses y no lo ha hecho. Entonces podemos ir a un juez y dirimir nuestras disputas, cosa que no podíamos hacer en el estado de naturaleza. En tercer lugar, se carece con frecuencia en el estado de naturaleza de un poder suficiente que respalde y sostenga la sentencia cuando ésta es justa y que la ejecute debidamente. Bueno, pues una vez que el juez decide, pues tú vas a la cárcel y tú pagas la multa, necesitamos que, pues hoy en día, policía, ¿no? Ah, que me mandan a la cárcel, pues yo no voy. Pues viene la policía, te coge, te mete en un coche y te lleva a prisión si tú no quieres ir, ¿vale? Es así. Ah, no, que tengo que pagar impuestos, pues paso, pues viene una orden judicial y te cogen el dinero del banco. Ah, que se ha acotado el dinero del banco, pues cogen tu piso y te lo venden, subasta, ¿vale? Entonces hay una fuerza que justamente respalda, hace cumplir las sentencias, ¿vale? Hemos comparado con Hobbes, podemos también comparar con Rousseau, ¿no? Podemos comparar con Rousseau porque, por ejemplo, para Rousseau no tenemos derecho a la propiedad privada en el estado de naturaleza. Hemos visto que en la teoría de Rousseau no delegamos, no son otros los que hacen las leyes, no son otros que juzgan, no son otros que aplican, ¿de acuerdo? Vimos que era una democracia asamblearia y por lo tanto
no hay una delegación, yo renuncio a legislar, yo renuncio a castigar, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo para que nos acordemos cómo se comenta un texto, pues comparando. Aquí Locke dice que en el estado de naturaleza tenemos libertad y en cambio Rousseau considera Aquí en este texto, Rousseau en este texto Locke sostiene que renunciamos a nuestro derecho a legislar y para Rousseau, dado que él defiende la democracia y además una democracia directa, no renunciamos a ese derecho. Vale, vamos con nuestro último texto, que, cuidado, veréis que son realmente dos. A ver, los dos son de investigación sobre el conocimiento humano, pero el primer fragmento es 180-181 y el segundo es de 192. Por lo tanto, hay 10 páginas en medio, así que cuidado, son dos temas. Recurrir a la veracidad del Ser Supremo para demostrar la veracidad de nuestros sentidos es, desde luego, un rodeo muy inesperado. Si su veracidad estuviera implicada en esta cuestión, nuestros sentidos serían totalmente infalibles, porque no es posible que él pueda jamás engañar. Por no decir que si pudiera en duda el mundo externo, por no decir que si se pusiera en duda el mundo externo, no sabríamos encontrar argumentos con los que pudiéramos demostrar la existencia de aquel ser o de cualquiera de sus atributos. Como veis, hay ciertas palabras que aparecen en mayúscula. Ser supremo, ser y él. Vale, entonces, ¿qué es? Dios, ¿de acuerdo? Por eso os digo, mucho cuidado con el uso que hacéis de mayúsculas. Las mayúsculas indican algo. En este texto está hablando de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que le parece a él, personalmente a Hume, obviamente esto es una crítica a otros autores, le parece un recurso rarísimo en decir las ideas que yo tengo, las impresiones que yo tengo, tienen garantía en la realidad porque Dios es el garante. Lo que yo percibo se da en la realidad. A ver, esa teoría la hemos visto que la sostiene por un lado Descartes y por el otro lado Locke, tanto racionalistas como empiristas, y no le convence a Hume, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Nos lo explica en la siguiente frase. Si Dios fuera el garante de que mis sentidos no me engañan, no me engañarían nunca. Dios sería infalible. Si Dios no haría que de vez en cuando, oye, que me parece que es rosa, no, que es rojo, ay, no, me parece que es carmín, ay, es que tenía un sueño, me despertaba y parecía real. No, sería siempre. No unas veces sí y otras. Es que tengo fiebre, entonces veo cosas. No, sería siempre. No habría posibilidad de fallos, ¿de acuerdo? Y por último nos dice, si yo dudo que el mundo exista, pues es difícil sostener que Dios existe. ¿Y por qué lo dice esto Hume? Porque Hume se está refiriendo a que muchas demostraciones de la existencia de Dios eran aquellas que sostenían que esta maravilla del mundo tiene que tener una causa y la causa es Dios. Es el argumento más corriente, ¿vale? Pero cuidado, no todos los filósofos afirman a partir de la existencia del mundo que Dios existe. Descartes, por ejemplo, demuestra la existencia de Dios a partir de una idea y el famoso argumento ontológico de San Anselmo es a partir de una idea que tiene en la mente el sujeto. Así que es una crítica, por ejemplo, a Santo Tomás, que sí que demuestra la existencia del mundo a partir de la existencia del mundo, pero no todos los autores lo demuestran así. Bien, vamos con nuestro último fragmento que ya digo no tiene relación y es el final de investigación sobre el conocimiento humano. Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¿qué estragos no haríamos? Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémonos, ¿contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad o el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tires entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. ¿Qué nos está diciendo? Que si cogemos libros de la biblioteca, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, ¿qué deberíamos hacer? Según él, estragos, porque lo dice al final, cogerlo todo y tirarlo a las llamas. Obviamente en la época de Hume la gente tenía chimeneas para calentarse en las habitaciones, hoy en día tirarlo a la basura a reciclar, ¿de acuerdo?
Bien, lo primero es que, como veis, Hume está confundiendo la metafísica con la metafísica escolástica y con la teología. A ver, ya vimos que a partir de la metafísica de Aristóteles sí que se consideraba que una parte de la metafísica era la teología, un discurso acerca de Dios, pero no siempre el discurso metafísico es un discurso acerca de Dios. Hay otros temas que trata la metafísica y no solo la teología. Y además, no toda la metafísica es la escolástica, hay otra metafísica que no es. Vimos en un vídeo anterior justamente el sistema idealista, ¿vale? O sea, que no todos los metafísicos son escolásticos. Recuerdo que la escolástica es la teoría de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, y es unir el cristianismo y Aristóteles, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y cuál es el argumento de Hume? El argumento de Hume es que, cuidado, no son razonamientos abstractos sobre la cantidad del número, es decir, no son matemáticas. Hume tiene una idea psicologista de las matemáticas. Las matemáticas me permiten saber cómo funciona la mente humana. 2 más 2 es igual a 4 cuando mi mente funciona bien. Y, por otro lado, ¿contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Es decir, es como la física. La física trata de hechos. Para Hume, el problema es que al tratar de cuestiones de hechos, es decir, de hechos, no es universal y necesario, se basa en la experiencia. Bien, pero por lo menos me cuenta cosas acerca del mundo. Vale, la metafísica no es como las matemáticas que me permiten ver cómo piensa el sujeto, no es como la física que me cuenta cosas del mundo. ¿Y qué nos recomienda? Pues ya lo hemos dicho, tirar todas las llamas. ¿Y por qué? Porque contiene sofistería e ilusión. Vale, sofistería, ¿a quién nos suenan los sofistas? ¿Qué hacen los sofistas? Sofismas. ¿Qué eran los sofismas? Falacias. ¿Qué eran las falacias? Argumentos engañosos. Ilusión. Sí, ilusiones. La metafísica para él es una ilusión. A ver, ya lo sabemos que los empiristas se oponen a que la metafísica sea una ciencia. Vale, pero cuidado. No es una ilusión, simplemente un cuento. No es Walt Disney. Ah, vale, una tarde me veo una película fantástica. No, a ver, la teología, las teorías acerca de Dios han sido muy importantes a lo largo de la historia en Occidente. Durante un siglo nos matamos en los campos de batalla, todos muy creyentes. Yo soy cristiano, católico, yo soy luterano, yo soy calvinista, yo soy anglicano. Y ahí matándonos todos en nombre de Dios. Por lo tanto, cuidado, estas ilusiones no son fantasías, ¿de acuerdo? Hume, por lo tanto, tiene una postura escéptica, ¿vale? ¿Qué es esto del escepticismo? El escepticismo es una corriente que se inició en el helenismo. El escéptico es aquel que afirma que la verdad no existe y en caso de existir el ser humano no puede alcanzarla. Cuidado, Hume no es un escéptico radical, es un escéptico moderado. ¿Y por qué es un escéptico moderado? Porque es un escéptico respecto a la cuestión metafísica, acerca de Dios, el alma y el mundo. Él duda, ¿de acuerdo? A ver, Hume no está diciendo Dios no existe, tampoco está diciendo Dios existe. Está diciendo que el ser humano no puede alcanzar un conocimiento de Dios. Es un empirista coherente. Solo puedo basarme en la experiencia. Nunca voy a tener la experiencia de Dios. Igual que tampoco voy a tener la experiencia del mundo ni tampoco del sujeto. ¿De acuerdo? Yo en mi cabeza tengo mucho bulle-bulle, ahora miro el cielo azul y luego veo el césped verde. Pero yo no soy el cielo azul y el césped verde. Y ahora tengo hambre y luego no tengo hambre y luego tengo sueño, pero luego no tengo sueño y ahora estoy triste y luego estoy alegre. Pero yo no soy la alegría, ni la tristeza, ni el sueño, ni el hambre. No soy todas esas cosas que me acontecen, ¿de acuerdo? Entonces, para Hume no podemos conocer ni Dios, ni el alma, ni el mundo, y por eso recomienda un escepticismo moderado. Él dirá un poco de pirronismo, porque Pirrón fue el fundador de la escuela escéptica. Y lo recomienda porque así seremos más tolerantes, porque el dogmatismo que había habido en Europa durante siglos nos llevó a las guerras. Por eso nos dice que la metafísica no contiene más que sofistería e ilusión,
pero cuidado, no es simplemente un cuento, es algo para Hume peligroso. Hume ya es un ilustrado y empiezan los ilustrados a dudar acerca de esas creencias religiosas que habían mantenido durante tantos siglos los europeos. Y lo dejamos aquí. Hasta luego.